mucho gusto. Mi nombre es Sharon. Te quería Hola, preguntar Sharon. cómo descubriste el teatro, cómo fue tu gusto, cómo fue que empezaste a descubrir más que nada el mundo del teatro. Bueno, mira, a mí el teatro me gustó siempre, y siempre de muy jovencita estuve entre gente de teatro. Siempre me gustó ver ensayos, estar en la cocina del teatro. Eh, y no sé cómo me empezó a gustar, no sé, pero me parece una cosa maravillosa el teatro. Y los títeres me empezaron a gustar porque había dos cosas que me gustaban de chica a mí. Los títeres y el circo. Eran dos Ay, cosas que qué me lindo, apasionaban. qué Pero lindo. eso de muy chica. ¿Y tu Sí, sí. experiencia colaborando en el teatro te gustó? Te hizo bien Sí, eso? claro. Sí, muchísimo, muchísimo. Se aprende mucho. Se aprende Claro, mucho. sí. Nunca me animé a actuar, hasta grande. Ya de grande sí hice un taller de teatro, hice radioteatro, pero después de haber pasado por la experiencia de los títeres, Claro. no Y en antes. ese momento, ¿era conocido todo lo que es el mundo de títeres? O sea, ¿la gente sabía lo que era o no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Acá hubo un gran movimiento de titiriteros. Eh, Está uno de las personas que yo llegué a conocer más viejo, fue Javier Villafañe. Javier Villafañe empezó de muy joven a hacer títeres, después de haber visto a Lorca hacer títeres en Buenos Aires, a Federico García Lorca. Cuando estuvo en Buenos Claro. Aires, hizo títeres y él ahí amó los títeres para siempre. Sí, el Mm, movimiento titiritesco tiene muchísimos años en la Argentina y viene de Europa, indudablemente, ¿no? Pese a que en América se encontraron títeres de terracota, hechos precolombinos, por supuesto. Yo quería preguntar si el convertirse en titiritera le ayudó de alguna forma a llevar de mejor manera los recuerdos de la última dictadura. Bueno, no sé si me ayudó a eso, me ayudó a expresarme. Y creo que el títere, no creo, el títere se usó en muchas épocas y en muchos lugares del mundo como un elemento de transmisión en épocas de guerra o en épocas de dictadura. O sea, se usaba como transmisor. Y como el títere además es, es descarado, no se inhibe frente a algunas cosas, siempre fue más protestante, se usó mucho para enviar mensajes, el tema del títere, para enviar mensajes de paz, para Claro. enviar mensajes de cultura. En la época, te cuento, en la época de dictadura, una vez hubo títeres en Plaza Italia, me acuerdo, que había ido un titiritero y yo no recuerdo quién fue. Supongo que debe haber sido Roberto Espina, que es un chileno, que tenía una camioneta y atrás, de la parte de atrás había armado un retablo. Pero claro, no se podían decir muchas cosas con los títeres, ni con el teatro, ni con nada. Y había muy poca actividad teatral y muy poca actividad, por supuesto, titiritesca también, ¿no es cierto? Y el cine, si ustedes van a ver lo que es el cine de esa época, es un cine pasatista totalmente. Es un cine sin ningún tipo de mensaje, sin ningún tipo de, ni siquiera mensaje artístico, ¿no? De la época de la dictadura el arte sufrió horrores. Cuando termina la dictadura comienza una etapa muy hermosa que fue la de teatro abierto. El teatro abierto fue una experiencia muy hermosa, eh, porque habían quemado un teatro y se pusieron a trabajar todos los dramaturgos de la época, todos los dramaturgos progresistas, por supuesto, se pusieron a trabajar en obras muy cortas,
para que se dieran en todos lados. Y en todos lados se hicieron las obras del teatro abierto, en todo el país. Claro, y En antes Zárate, de la dictadura, disculpa, antes de sí. la dictadura, ¿había la suficiente libertad en lo que es expresarse? Más que nada con los títeres, o había un poco de cuidado. No, mirá, antes de la dictadura tuvimos las 3A. Y antes de la dictadura última hubo varias dictaduras. En mi vida debo haber contado por lo menos 4 dictaduras. La dictadura del 55, que derrocó a Perón, cuando, cuando ya no faltaba mucho para las elecciones. Después vino Frondizi, que también fue derrotado. Después fue Ilia, que también fue derrotado. Después vino Cámpora y luego Perón, y también fue derrotado por dictadura. O sea que yo viví más tiempo en dictadura hasta que terminó la última que en periodos de democracia. Yo no conocí todos los teatros que había en Zárate, pero conocí un señor que bastante mayor que yo era joven en esa época, que él me contaba la cantidad de teatros que había en Zárate. Estaba el Coliseo, el Teatro El Español, hay donde ahora está Pare de Sufrir. Ajá. Bueno, yo lo conocí, a eso lo conocí mueblería, pero antes había sido teatro. En la calle Belgrano, cerca de la Valle, que había un supermercado, había sido un teatro. Había 7, 8 teatros en Zárate en una época, hubo en una época. Claro. Yo no los conocí a esos. El único teatro que conocí en Zárate fue los que hay ahora, el Coliseo, el Español y el de como teatro, ¿no? Y el de la Biblioteca Sarmiento, el teatro que tiene al lado. Que ese teatro tiene una historia muy linda, porque ese teatro lo hicieron los obreros del papel. Salían de trabajar y iban a cavar la fosa para hacer el teatro, y lo llamaban los topos. Y ellos hicieron ese teatrito, que todavía se conserva. Y después sí, se hacía teatro en muchos lugares, se hizo teatro, aunque no eran edificios hechos para teatro. La Biblioteca de José Ingenieros hizo muchísimo teatro durante mucho tiempo, y después había casas particulares que hacían teatro también, Claro, que, sí. que adaptaban una casa antigua y hacían una salita de teatro, como las hay acá en Buenos Aires ahora por todos lados. Yo perdí amigos. Tuve, no sé por qué causa, la suerte de que en mi cuadra no se hiciera lo que se hizo en todo Zárate, que eran los censos que hacía el gobierno militar. Hacía censos en Zárate. Entonces llegaban a las 3 de la mañana, entraban a la casa, hacían levantar a todo el mundo y empezaban a revisar la casa de arriba abajo. En mi casa no pasó eso, no sé por qué. Esa cuadra, en la esquina sí, pero en la cuadra de costado, si yo vivía en Pinto, entre Conesa y Lavalle, y por Conesa lo hicieron, por Lavalle no sé, pero esa cuadra de Pinto nunca la hicieron. Fue una suerte. Yo hacía poco que había ido a vivir a Zárate, tengo toda mi familia, de la parte de mi mamá vivía en Zárate, y hacía poco que había ido a Zárate a vivir. O sea que conocía, excepto la familia, conocía poca gente, pero tenía una prima que nos veíamos siempre y por ahí nos parábamos en la esquina, y a mí me llamaba la atención porque decía, ¿ves esa mujer que pasó ahí? Le desapareció el hijo. ¿Ves ese hombre que pasó ahí? El hermano desapareció. ¿Ves aquel otro? Y era infinita la cantidad de gente que había desaparecido en Zárate. Infinita la cantidad de gente. Y en Zárate fue muy duro porque, como es una zona industrial, había mucho movimiento obrero, y es muy combativo, entonces era muy castigado. Fue muy castigado Zárate y Campana. Mi papá fue obrero de la carne. Fue obrero de la carne, o sea, él era entrerriano, viajó a Zárate en épocas de la cosecha de maíz, con un montón de compañeros más, de
con provincianos, y una vez terminada la cosecha, empezó a trabajar en el frigorífico Angus, y bueno, tuvo su primera experiencia de lucha cuando se hizo la huelga mundial por el asesinato ¿cómo es? De estos norteamericanos, es bastante, el alemán me tiene mal, de Sacco y Vanzetti. Cuando en Estados Unidos matan a Sacco y a Vanzetti, se hace una huelga mundial en protesta por esos crímenes, y mi papá fue uno de los organizadores de la huelga del frigorífico en ese momento. Luego trabajó en distintos frigoríficos de la Argentina, de Buenos Aires, trabajó en Avellaneda, trabajó en Berisso, y fue el fundador del Sindicato de la Carne. El fundador del Sindicato de la Carne, que no existía, que en ese momento era el sindicato de la, no me acuerdo a qué sindicato pertenecía, pero el Sindicato de la Carne, mi papá fue el fundador. Luego se fundó la Federación de Sindicatos de la Alimentación, una federación donde entraban todos los sindicatos de la alimentación. Yo nací mucho después de todo eso, porque yo tenía una hermana que falleció muy joven, que me llevaba 16 años a mí. Entonces, mi hermana sí, vivió toda esa etapa de cárceles y persecuciones muy, muy de cerca, ¿no? Cuando yo nací, mi papá ya tenía 47 años, y bueno, cuando empecé a tener uso de razón ya tenía 50, ya era un hombre muy grande. Para su época, más grande todavía, ¿no? Yo cuando hago una obra de títeres, en general no me preocupo mucho por el mensaje que voy a dar, el mensaje surge solo. Pero las obras que yo he hecho varias con Miguel Dao. Algunas fueron de carácter ecológico. Tenemos dos obras, una sobre el uso el cuidado del agua potable, otro sobre la deforestación. Bueno, luego yo tengo una obra que me gusta mucho y la trabajé mucho y la hice mucho, una obra muy simpática del nacimiento de una mariposa, ¿no? De cómo surge de una crisálida, muy divertida. Y luego con el mismo personaje, porque el personaje es el personaje central, o sea, esa obra tiene un solo muñeco y los demás títeres son elementos. Y luego, como me gustó mucho, escribí otra obra que nunca representé, sobre la lectura. Sobre la lectura, o sea, tomando muy jocosamente el tema de un personaje que es muy lector, y como a la gente que lee mucho la llaman marciano, vienen los marcianos y se lo quieren llevar. La dictadura sacó de las aulas la matemática moderna. Yo me acuerdo de eso, que la matemática moderna dejó de existir. ¿Por qué? Porque eran conjuntos, porque había que agrupar, porque había que unir, porque eran conjuntos, de todo eso no servía. Había que separar, dividir. Yo te digo, yo adoro a García Lorca. Y haber acallado una voz como la de García Lorca no tiene perdón alguno. ¿Te das cuenta? ¿Cómo pueden haber matado a un ser? Bueno, en general todos los grandes poetas han sido perseguidos en todos lados, ¿no? Sí. Los grandes poetas. ¿Tenés algún familiar que le haya gustado el arte? Bueno, mi papá, sin haber emprendido nunca, modelaba muy bien, hacía esculturas en arcilla, luego las vaciaba en yeso. Yo tengo varias de él acá. Mi hermana se recibió en la Prilidiano Pueyrredón, Bellas Artes. Una última pregunta.
te quería Sí, señorita. hacer, Sí. si después de lo que pasó con la dictadura, todo volvió como a la normalidad tu vida, o costó volver a la vida cotidiana. No, no, fue como despertar. Cuando terminó la dictadura nos sentíamos desatados, libres, podíamos hablar, era respirar hondo, es como si te sacaran el oxígeno y de golpe y porrazo te dejan respirar hondo y respirar hondo y te sentís satisfecho y te sentís bien y nos movilizábamos y salíamos. Cuando Semana Santa se quiso dar el golpe de los cara pintada, estaba todo el mundo, pero yo vivía en Zárate, estábamos todos en Zárate, no había ideología, estaban peronistas, socialistas, radicales, comunistas, estaban todos en la calle, todos juntos. Eh, era respirar, ¿viste? Era poder conversar con la gente sin temor a que te estuvieran escuchando. No costó, al contrario, fue un despertar, como cuando tenés muchos días nublados y un día sale el sol, ¿viste? Salió el sol, surgió la primavera, era todo maravilloso. E ida del país, ¿no? Porque muchísima gente se fue del país, muchísimos jóvenes se fueron, que eran los jóvenes pensantes de ese momento, se fueron. Entonces, bueno, muchos volvieron, muchos ya no, porque hacía tantos años que vivían afuera, que ya hicieron su familia, tuvieron sus hijos, era casi imposible volver. Y sí, es más complicado después. Nos perdimos, la Argentina perdió una generación, Una generación. realmente Sí. perdió una generación, ¿no? Perdió una Sí. generación, lo mejor de la generación se perdió, se fue, no estuvo, Sí. de la juventud. Ser joven era un delito. Pues la libertad es muy importante y hay que expresarse de la forma que se puede expresar, de todas las maneras posibles hay que expresarse. Y el arte es una muy buena manera de expresión, muy buena.